Desde que empecé a correr empecé a investigar un poco más acerca del turismo deportivo, que son los triatlones, Spartan, Ironman, ultramaratones y muchas cosas por el estilo. Y me empecé a preguntar, ¿existirán otro tipo de turismos, otras maneras de clasificarlo, otras maneras de vivir una experiencia nueva en un lugar distinto a mi lugar de residencia o cercano a mi lugar de residencia? Bueno, si quieren saberlo, quédense porque ya comenzamos. ¿Qué onda, mochileros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de turismo, pero primero hay que entender qué es turismo. Según esto, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Sabiendo esto, yo me di a la tarea de investigar en muchas fuentes las diferentes maneras en las cuales se clasifica el turismo. Hay quienes clasifican por colores, otros de acuerdo a la manera en la que se viaja, otra en cuanto a las actividades que se realizan en el lugar y algún otro en cuanto a las cosas que están en el lugar. Es muy confuso y muy variado, no hay algo establecido, algo que esté comúnmente aceptado como una clasificación estándar, así que pues yo me di a la tarea pues de tomar las que a mí me parecen que son las principales y las metí en este top. Hay otras que son un poco más de nicho, muy particulares, que muy pocas personas lo practican, que son muy poco conocidas o que son muy nuevas y por eso no las metí en este top, pero si quieren saberlas las dejo ahí completa en la descripción, pero aquí solo vamos a enumerar las 12 principales. En primer lugar tenemos al turismo cultural, el cual creo que es de los más conocidos y de hecho es de mis favoritos. Por ejemplo, es cuando vas a un pueblo mágico, visitas sus museos, algunas zonas importantes donde te van a empapar de conocimiento, de datos relevantes, datos históricos que te van a hacer crecer como persona, van a enriquecer tu conocimiento y bueno, eso creo que es de lo más clásico que hay, de lo más conocido. Ahora vamos al número 2, que sería el turismo urbano. Esto es cuando tú te desplazas a otra ciudad, por ejemplo cuando vas a Querétaro y das una vuelta por el centro en sus principales monumentos, parques por ejemplo, para conocerlos, para tomarte fotografías. Eso es el turismo urbano. En tercer lugar tenemos al turismo arqueológico, que es cuando tú visitas unas pirámides o unas ruinas de una ciudad antigua, en la cual pues puedes empaparte un poco más acerca de cómo se vivía en ese entonces, de cómo se construyeron y cómo llegó al declive de esas civilizaciones. En cuarto lugar tenemos al turismo de negocios, que son unos lugares a los que tú vas a hacer networking, por ejemplo las convenciones o los congresos. El punto principal de aquí es de que tú aprendas acerca de lo nuevo, de la tendencia de tu rama profesional y sobre todo hacer contactos. En quinto lugar tenemos al turismo gastronómico, que es cuando tú vas a probar los platillos típicos o platillos exóticos de alguna zona. Aquí México es muy rico en ese aspecto, tenemos dulces tradicionales, pan de dulce, mole poblano, de todo, de todo. Después viene el turismo de recreación, pero esta es una rama muy grande y primero hay que definirlo. La recreación es la acción que un individuo realiza con el propósito de distraerse y o relajarse de sus labores o responsabilidades diarias, haciéndolas de manera entusiasta y sin ningún tipo de obligación. Ahora, esta se puede subdividir en muchas subcategorías, como por ejemplo ir a eventos, a festivales, a hacer algún tipo de actividad física, ir a zoológicos, ir al cine, ir a presenciar un evento deportivo como de box, ir a caminar con tu familia. Eso se puede subdividir y puede incluso abarcar muchas otras áreas del turismo, pero yo decidí separar la parte, por ejemplo, deportiva, porque son áreas igual muy grandes, y vamos a definir como la recreativa como aquellas que simplemente haces para distraerte. Y por ejemplo, ni siquiera tienes que salir de tu ciudad para hacer algo recreativo. Y como ya lo dije, pues pueden ser simplemente actividades que hagas con tu pareja o con tu familia o con tus amigos. Aunado a lo anterior, ahora viene el turismo deportivo, que es algo de lo que activamente estoy haciendo en este momento. Entre ellos se encuentran maratones, triatlones, Spartan, ultramaratones, ciclismo. Hay muchísimas actividades, ya sea que tú vayas a competir o simplemente vayas a entrenar o como espectador para acompañar a algún familiar. Y también tenemos el turismo de aventura, que no se debe confundir con el turismo deportivo, ya que aquí se realizan actividades extremas, como por ejemplo salto en paracaídas, motocross, parapente, salto de bungee, entre otras. Aquí lo que se busca es vivir emociones al máximo.
Y ahora vamos a empezar con los colores, empezando con el turismo verde. En este se pueden englobar otras subcategorías de turismo e incluso tal vez hasta se podría combinar con otras ya mencionadas anteriormente, pero en esto se abarca principalmente las actividades realizadas en bosques, selvas y áreas naturales protegidas. Lo que se busca es preservar esas zonas y que el turista conviva de manera responsable con la naturaleza. En esto se puede encontrar el turismo de descanso, como hacer camping, ir a una cabaña, por ejemplo, tener un día de campo, hacer actividades al aire libre. Posteriormente tenemos al turismo azul, el cual se desarrolla en playas, en mares, donde se realizan actividades como buceo, surf, natación, entre otras. Después viene el turismo naranja, o también lo pueden encontrar como turismo rural. Esto se basa en involucrarse en las actividades económicas del lugar al que visitan, es decir, vivir la experiencia turística como si ustedes fueran locales. Por ejemplo, en lugar de ir a probar, no sé, una mojarra a un restaurante, es que ustedes se vayan a acompañar a la tripulación del bote a pescar la mojarra, a quitarle las escamas, a cocinarla y pues posteriormente ahora sí a comerla. Eso es el turismo naranja. Esto es meterse un poquito más a aquellas actividades que se realizan en la zona, y lo cual creo que nos puede nutrir muchísimo a nivel personal. Y dejé lo más polémico para el final, que es el turismo negro, también conocido como turismo oscuro, que se basa en visitar aquellos lugares donde hubo violencia o muerte. Por ejemplo, Chernobyl, visitar un cementerio, visitar una cárcel abandonada, un hospital, un manicomio abandonado, donde murió mucha gente y posiblemente sus almas aún estén vagando allí. Esto se hace principalmente por el morbo que genera en la gente el estar en esos lugares, en estar parado donde en algún momento murió alguna persona, por ejemplo. Y bueno, mochileros, esa fue la clasificación de los tipos de turismo que yo decidí adoptar. Claro que si ustedes buscan van a encontrar muchas otras clasificaciones, pero para mí me parecían algo redundantes, algo repetitivas, o algunas que se podrían incluir dentro de otros nichos que ya existen. Entonces decidí manejarlo de este modo. ¿Por qué? Porque yo así voy a manejar mis listas de reproducción y el cómo voy a ordenar mis artículos en mi sitio web, por si ustedes desean consultarlos, a que haya un cierto orden, una cierta estructura, ya que veo que no hay algo uniformemente aceptado en todo esto de turismo, en las diferentes clasificaciones de las diferentes experiencias. Así que bueno, así es como lo voy a manejar en este canal, y ustedes díganme qué otros tipos de turismo conocen, cuáles omití, cuáles ustedes mencionarían, cuáles consideran que son relevantes para no dejarlos fuera de este top. Y bueno, mochileros, eso fue todo por el día de hoy, así que nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!